En el corazón de cada archivo hay un vacío, páginas arrancadas, nombres borrados, números que sustituyen a las identidades. Lo que no se dice suele pesar más que lo escrito. Este relato no es una reconstrucción perfecta ni una verdad absoluta. Es un descenso a los huecos de la memoria, a las fosas invisibles donde los cuerpos quedaron reducidos a cifras. Lo escucharás en segunda persona porque no es historia ajena, es una experiencia que exige tu presencia como si caminaras tú mismo por los pasillos oscuros de un archivo cerrado. Como si tus pasos resonaran sobre la tierra que oculta más de lo que muestra. Aquí no hay héroes ni finales claros. Solo restos dispersos, voces que insisten en ser escuchadas y un número que se repite como eco, 178. Si decides continuar, recuerda, lo que está por revelarse no siempre será cómodo. Pero en los silencios y en los fragmentos quizás encuentres la verdadera dimensión de lo que fue borrado. Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. La calle está en silencio, pero hay una casa que brilla con luces encendidas detrás de las cortinas cerradas. No hay movimiento ni huellas frescas en la tierra húmeda que rodea el porche. Solo la sensación incómoda de que alguien o algo observa desde adentro. Empujas la puerta y cedes sin resistencia. El aire huele a papel guardado demasiado tiempo, como si los años hubieran quedado atrapados en cada rincón. Sobre una mesa encuentras un archivo sin nombre. La carpeta es roja, gastada en las orillas y dentro faltan páginas. Algunas están arrancadas con violencia, dejando bordes ásperos. Otras están tachadas con líneas gruesas de tinta negra. El peso del silencio se hace más denso, como si cada línea borrada escondiera más que lo escrito. Pero ten cuidado al final de este viaje. Puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Al recorrer el pasillo polvoriento, notas una carta sin destinatario apoyada en el suelo. La tinta se ha desteñido, pero todavía se distinguen algunas palabras: cuerpo, número, olvido. No hay firma. Afuera, un perro ladra 3 veces y luego calla. Todo queda suspendido. El expediente, la carta y la luz encendida en la casa cerrada. Un comienzo sin nombre, pero marcado por una presencia que insiste en ser recordada. El expediente rojo permanece abierto frente a ti. En la primera página, un número escrito con tinta azul, 178. Nada más. Ni apellidos ni fechas completas, solo cifras solitarias que parecen repetirse como un eco en otras hojas. Pasas la yema de los dedos sobre el papel y notas que alguien intentó arrancar secciones enteras. Los bordes deshilachados cuentan una historia de violencia silenciosa. Los archivadores en la sala están cerrados con candados oxidados, pero uno de ellos se ha quedado entreabierto. Dentro encuentras documentos amarillentos, fotografías que parecen tomadas con prisa y recortes de periódicos donde los nombres han sido raspados con una cuchilla. Los titulares hablan de cuerpos hallados en fosas comunes durante una época de represión que muchos prefieren olvidar. Algunos historiadores aún debaten si esos hallazgos pertenecen a víctimas de la Guerra Civil Española, o si fueron más tarde ocultados para borrar evidencias incómodas. En medio de esas páginas descubres una nota manuscrita: el cuerpo existe, pero nunca existió el nombre. Las letras tiemblan como si quien escribió lo hubiera hecho bajo presión o en plena huida. El papel conserva una mancha de café, la huella del instante cotidiano que interrumpió lo irremediable. Afuera, una ráfaga de viento golpea las persianas y por un momento crees escuchar voces. Rumores hablan de un guardia de archivos en Madrid que fue encontrado muerto junto a un montón de carpetas sin etiquetas. La versión oficial: un infarto.
La versión extraoficial, silenciado por saber demasiado. Cierras los ojos. El número 178 aparece detrás de los párpados como si ya estuviera grabado en tu memoria, y recuerdas la carta en el pasillo. La palabra olvido comienza a sentirse como una orden más que una simple descripción. Bajas por un camino de tierra húmeda, siguiendo un sendero que no aparece en ningún mapa. El aire huele a hierro y a tierra recién removida. A lo lejos ves un pequeño montículo cercado con madera improvisada. Al acercarte, distingues una estaca clavada en el suelo con un número pintado a mano. 178 otra vez. Nunca un nombre. Solo una cifra oxidada en el metal que cuelga de la muñeca de un cuerpo semienterrado. El silencio es tan espeso que escuchas el roce de tu propia respiración. El cadáver yace con ropa raída, botas cubiertas de barro y una chaqueta demasiado grande como si hubiera sido prestada. No hay documentos, no hay medallas, no hay nada que lo ate a una identidad. Solo huesos que todavía guardan el gesto de alguien interrumpido en medio de un camino. En los archivos de Salamanca se mencionan cuerpos sin identificar encontrados tras la guerra civil. Algunos académicos sostienen que se trató de ejecuciones extrajudiciales, otros aseguran que eran simples desaparecidos en medio del caos. Pero aquí, frente a ti, la historia no cabe en ninguna categoría. Este número marcado en la tierra insiste en una verdad incompleta. Un rumor rural dice que cada fosa marcada con cifras guarda no solo cuerpos, sino también nombres borrados deliberadamente de registros parroquiales. Campesinos contaban haber visto sacerdotes sacar páginas enteras de libros de bautismo y arrojarlas al fuego en la sacristía, para que nadie vuelva a buscarlos, murmuraban. De pronto, notas un cuaderno húmedo medio enterrado junto al cuerpo. Está dañado, con manchas de moho, pero una frase aún se distingue. Si recuerdas mi nombre, yo sigo vivo. La letra parece de un niño. Levantas la vista y por un instante te parece ver entre los árboles la silueta de alguien pequeño, inmóvil, observando. El viento se lleva cualquier rastro. Solo quedas tú, el número y la certeza de que bajo tierra habita alguien que nunca fue nadie. El cuaderno húmedo que encontraste junto al cuerpo parecía inservible, pero dentro había una carta plegada con cuidado. El papel estaba amarillento, quebradizo, sin destinatario escrito en el sobre. La abres y la tinta casi se disuelve ante tus ojos, como si las palabras intentaran borrarse a sí mismas. Solo logras distinguir frases sueltas. No olvides el número cuando cierren la puerta. No hables me llamo. Ahí la tinta se desvanece por completo. Sientes el impulso de leer en voz alta, como si las frases reclamaran aire para seguir existiendo. Pero el viento que entra por la ventana abierta arrastra la última línea, dejándola ilegible. Una superstición campesina cuenta que hay cartas que no deben pronunciarse porque al hacerlo despiertas a los muertos que aún esperan escuchar su nombre. Los historiadores que revisaron archivos clandestinos hablan de correspondencias secretas entre prisioneros durante regímenes de represión. Algunos fueron escritos con leche invisible o con clavos quemados para que sobrevivieran a los registros oficiales. Aún así, muchos coinciden en que los destinatarios jamás recibieron esos mensajes. Eran cartas flotando en el vacío. Sujetas la hoja contra la luz y distingues un dibujo tenue, un triángulo invertido marcado en la esquina inferior. Un símbolo que aparece en teorías conspirativas asociado a fichas de prisioneros políticos. Algunos académicos lo atribuyen a errores de catalogación, otros juran que fue un código interno usado para identificar a los que nunca debían ser nombrados. El silencio en la sala se vuelve denso. La carta sigue en tu mano, pero ya no estás seguro de que permanezca igual si la vuelves a mirar más tarde. Quizás las palabras habrán cambiado o tal vez ya no habrá nada. Afuera, la figura pequeña entre los árboles parece acercarse un paso más, aunque al parpadear se disuelve en la neblina. Subes las escaleras de la casa iluminada y entras en un cuarto estrecho con paredes cubiertas de cuadros polvorientos.
En el centro, sobre un atril inclinado, descansa una fotografía escolar en blanco y negro. Los bordes están quebrados como si hubieran sido mordidos por el tiempo. 12 niños miran a la cámara, pero hay huecos, rostros incompletos, borrados con un pincel de tinta oscura. Las siluetas permanecen, pero sus ojos ya no existen. Te acercas y descubres que, bajo la foto, alguien escribió a mano una fecha, 1942, el mismo número 178, aparece en la esquina inferior, casi escondido bajo la mancha de humedad. Cierras los ojos y piensas en cómo esas imágenes fueron usadas como prueba en investigaciones posteriores. Algunos historiadores aseguran que se trató de escuelas rurales que desaparecieron por la hambruna de posguerra. Otros, más escépticos, hablan de experimentos de reeducación donde los alumnos numerados eran retirados sin explicación. El aire se enfría. ¿Recuerdas los rumores de pueblos pequeños en Castilla, donde se decía que cada generación perdía 1 o 2 niños sin que nadie preguntara demasiado? Madres que guardaban zapatos vacíos en cajas cerradas, como si al no abrirlas pudieran mantenerlos vivos. Historias de pasillo que nunca llegaron a ningún archivo oficial. Tocas la superficie de la fotografía y sientes un relieve extraño. Al levantar la foto, descubres otra escondida debajo. En ella, los mismos niños aparecen, pero esta vez hay uno más. Un niño en el extremo derecho, con expresión borrosa, como si su rostro estuviera en movimiento en el momento exacto del disparo. Y en la parte trasera, una frase escrita con lápiz: yo estuve aquí, aunque nadie me recuerde. La sensación es clara, no miras una simple foto. Estás frente a una evidencia de que alguien vivió, alguien que ya no figura en ninguna memoria. El pasillo se extiende con un silencio que duele en los oídos. Entre las paredes desconchadas, notas marcas de botas en el suelo polvoriento, huellas recientes que no se explican. Sigues el rastro hasta un rincón donde alguien ha dejado colgado un abrigo gris, demasiado nuevo para este lugar detenido en el tiempo. El aire se vuelve denso y es ahí cuando lo ves, un hombre inmóvil al final del corredor, uniforme apagado, gorra inclinada sobre el rostro. No habla. Solo permanece de pie como si te hubiera estado esperando. No reconoces insignias en su chaqueta ni credenciales colgadas al pecho. El archivo no lo menciona y sin embargo su presencia está tejida en los rumores. Viejas historias sobre un guardia anónimo que recorría los edificios abandonados del régimen, siempre descrito igual, alto, delgado, rostro oculto en sombras. Hay testimonios contradictorios. Algunos lo recuerdan vigilando los sótanos de Salamanca, otros en hospitales clausurados. Nadie coincide en el lugar, pero todos coinciden en la figura. Académicos han debatido si se trata de una memoria inventada, una proyección creada por supervivientes para dar forma a la vigilancia constante que sentían. Sin embargo, entre papeles tachados de un informe, alguien escribió al margen: el del pasillo sí existe. Lo vimos todos. No escriban su nombre. El hombre da un paso adelante, pero no hace ruido. Te preguntas si lo ves con los ojos o con la memoria de otros. El aire alrededor suyo huele a tabaco frío y metal oxidado. Piensas en los desaparecidos, en cómo alguien debió vigilar el momento exacto en que fueron sacados de sus camas o de las aulas. Y entiendes que este guardia sin nombre es más que una sombra, es la encarnación del registro que se borró pero que sigue vigilando. Luego parpadeas. El pasillo está vacío, el abrigo gris cuelga aún, balanceándose levemente. Cruzas una calle desierta y llegas a una iglesia cerrada, de piedra húmeda y muros agrietados. La puerta principal tiene un candado oxidado, pero una ventana lateral, rota, permite el acceso. Adentro, la penumbra huele a incienso viejo y a polvo acumulado. Bancos de madera permanecen cubiertos por una fina capa gris como si nadie se hubiera sentado allí en décadas. Avanzas con cuidado hasta llegar al altar, donde un gran libro yace abierto sobre un atril. Te acercas. No es una Biblia, sino un registro parroquial, o lo que queda de él. Algunas páginas están completas, llenas de nombres, fechas de nacimiento, bautismos.
pero otras han sido arrancadas, dejando solo hilos que aún se aferran al lomo. En las que permanecen, detectas algo inquietante: los nombres han sido raspados con cuchilla, dejando huecos en la tinta, cicatrices en el papel. Los rumores de la posguerra hablaban de sacerdotes que recibieron órdenes de borrar identidades, como si Dios pudiera olvidar con la misma facilidad que el Estado. El que no tiene nombre no existe, decían en voz baja los campesinos al ver cómo se quemaban papeles en las sacristías. Algunos juraban que en cada misa se leían nombres falsos, mientras los verdaderos quedaban ocultos bajo cenizas. Entre los historiadores hay debate. Unos sostienen que fueron errores de archivo, pérdidas accidentales por humedad y guerra. Otros defienden que existió una campaña deliberada para deshacer memorias desde el púlpito, destruyendo genealogías completas. De pronto, notas que, bajo la última página raspada, alguien dibujó un pequeño círculo con una cruz dentro. El mismo símbolo se ha repetido en lápidas olvidadas de cementerios rurales. Nadie sabe quién lo trazaba. Algunos dicen que era la firma de un sacerdote culpable. Otros que era un recordatorio secreto para identificar a los que nunca debieron desaparecer. El silencio se vuelve litúrgico, y en esa calma tienes la certeza de que en este templo se borró más fe de la que se predicó. En el fondo de la iglesia encuentras una puerta secundaria cubierta de telarañas que conduce a un sótano estrecho. El aire es pesado, cargado de humedad y óxido. Al bajar los peldaños de piedra, tu linterna ilumina una caja metálica sellada con cadenas delgadas. El candado está roto, como si alguien ya hubiera estado aquí antes que tú. Empujas la tapa y adentro descubres objetos personales: un pañuelo bordado, un anillo oxidado y un reloj detenido. La esfera marca una hora exacta, las 3:17. Las agujas no parecen rotas, sino congeladas, inmóviles en un instante que no avanza. Lo sostienes y sientes un frío extraño que no proviene del metal. Un rumor campesino cuenta que los relojes hallados en fosas comunes siempre marcan la hora de la desaparición, un gesto del tiempo que se niega a avanzar sin su dueño. En informes históricos aparecen casos de relojes recuperados de soldados o prisioneros. Algunos académicos lo consideran simple coincidencia: la mecánica se detiene cuando la pila se agota o el impacto la quiebra. Otros, sin embargo, señalan la repetición de patrones idénticos en distintos lugares y décadas, como si la memoria del tiempo mismo quedara atrapada en esos objetos. El tuyo, el que ahora descansa en tu palma, lleva grabado un número en la tapa trasera: 178. El mismo que apareció en el expediente, en la fosa, en la fotografía. La repetición comienza a sentirse como una persecución. Mientras lo observas, escuchas un leve golpeteo proveniente de la caja. Retiras el pañuelo y el anillo, y debajo hay un papel arrugado con un mensaje casi ilegible: si este reloj se abre, alguien recordará. El papel tiene manchas de humedad y sangre seca en un borde. Cierras la tapa del reloj y, en el instante exacto, el aire del sótano parece detenerse contigo. Todo queda suspendido, como si tú también hubieras quedado atrapado en esa hora inmóvil. Sales del sótano con el reloj en el bolsillo, pero el aire parece distinto, más denso, como si arrastraras contigo un secreto que no debía salir. Caminas hasta un edificio abandonado en las afueras, un antiguo manicomio clausurado en los años 70. Los muros exteriores están cubiertos de grafitis, pero al cruzar la reja doblada percibes otra cosa: silencio absoluto, ni un pájaro se atreve a cantar aquí. Dentro, los pasillos huelen a humedad y cloro viejo. Encuentras habitaciones con camas oxidadas y correas de cuero endurecido. Sobre una mesa hay carpetas abiertas. Cada una describe a un paciente, pero en lugar de nombres solo aparecen números. Uno de ellos, marcado en letras grandes: 178. Los expedientes detallan diagnósticos contradictorios. En una hoja se afirma que el paciente sufría de esquizofrenia. En otra, escrita con letra diferente, aparece sujeto perfectamente lúcido.
Algunos historiadores dicen que muchos internos en estos centros no eran enfermos reales, sino opositores políticos encerrados bajo la excusa médica. Otros sostienen que hubo experimentos clandestinos probando métodos de control de memoria y conducta. Nada se ha confirmado oficialmente, pero las tachaduras en los informes hablan más que las palabras visibles. En una esquina del cuarto escuchas un susurro. No es eco, es voz. Te acercas a una celda y ves garabateado en la pared con uñas o algún objeto punzante: no soy un número, me llamo. El resto fue raspado hasta desaparecer. La leyenda urbana dice que por las noches aún se oyen esas voces reclamando identidad. Algunos visitantes aseguran haber escuchado llantos y cadenas arrastrándose en los pasillos vacíos. Quizá no sean fantasmas, sino memorias que nunca encontraron descanso. Te detienes frente a la puerta principal del pabellón. Está abierta, pero algo en ti duda en cruzarla. Sabes que si lo haces, el eco de esos números podría empezar a confundirse con tu propio nombre. El pabellón del manicomio te conduce a una sala olvidada donde el polvo flota en haces de luz rota. Sobre una mesa metálica hay fotografías esparcidas, casi todas en blanco y negro, mal reveladas, con bordes quemados por la humedad. Una en particular llama tu atención: está archivada al revés, boca abajo, como si alguien no quisiera que se viera. La tomas con cuidado y la volteas. La imagen muestra un grupo de internos en fila, vestidos con batas grises. Todos miran al frente, menos uno. Su rostro está tachado con tinta negra, un borrón grueso que cubre los ojos y la boca. Aún así, puedes distinguir la silueta, delgado, inclinado hacia un costado, manos entrelazadas como si rezara en silencio. En el reverso, un número escrito apresuradamente: 178. La historia oficial dice que muchos de estos retratos fueron tomados para documentación médica. Algunos académicos afirman que las tachaduras fueron simples marcas de descarte en archivos clínicos. Sin embargo, hay quienes sostienen que los rostros tapados correspondían a sujetos de experimentos cuya existencia debía ser borrada. Nadie se pone de acuerdo, y esa ambigüedad se convierte en su propia condena. Entre las fotografías encuentras otra más pequeña, apenas visible. Parece del mismo día, mismo fondo, misma fila. Pero en esta, el hombre del rostro tachado no aparece. El espacio está vacío, como si nunca hubiera estado allí. Dos versiones del mismo instante coexistiendo sin reconciliarse. La leyenda que circula en foros olvidados asegura que hay fotos que cambian con el tiempo, revelando ausencias progresivas hasta dejar solo paisajes vacíos. Una forma de censura sobrenatural, o quizá una falla en la memoria colectiva. Mientras sostienes la foto tachada, sientes la presión de un dedo invisible en tu hombro, como si alguien reclamara su imagen de vuelta. El aire se corta, y entiendes: no era la tinta la que borraba el rostro, era el olvido mismo, materializado en papel. Dejas las fotos sobre la mesa y sales al exterior. El aire fresco golpea tu rostro, pero la sensación de vigilancia persiste. Caminas hasta un barrio cercano y descubres algo extraño: una calle entera que no aparece en los mapas. Los vecinos la llaman la calle sin memoria. Está allí, con sus casas alineadas, puertas cerradas, balcones corroídos por la humedad. Sin embargo, cuando preguntas a cualquiera, fingen no conocerla o cambian de tema. Te adentras. El suelo está cubierto de adoquines desgastados y, en las paredes, algunos números de portales han sido arrancados, dejando solo huecos rectangulares. Una anciana que riega plantas en un patio te mira fijo, y sin que abras la boca, dice: aquí nunca vivió nadie, no lo escribas. Luego cierra la ventana con violencia. En archivos urbanísticos de mediados del siglo XX, los planos muestran modificaciones abruptas, barrios completos redibujados, calles borradas de los registros. Los historiadores discuten si se trató de un error administrativo o de un acto deliberado.
Algunos sostienen que fue una operación para ocultar la procedencia de familias perseguidas. Otros creen que estas calles nunca existieron oficialmente, aunque decenas de testigos recuerden haberlas transitado. En las esquinas aparecen placas de cerámica rotas, donde alguna vez hubo nombres. Una de ellas conserva un fragmento Leyaval 178. Ese número repetido otra vez como cicatriz. Las leyendas cuentan que cada medianoche se oye el sonido de pasos en esa calle, aunque no se vea nadie caminar, como si quienes vivieron allí siguieran transitando un lugar borrado de toda memoria oficial. Los jóvenes del barrio aseguran que, si pronuncias tu propio nombre en voz alta 3 veces, escucharás otra voz respondiendo desde una de las casas vacías. Avanzas unos metros más. Todas las persianas están cerradas, pero juras haber visto un rostro infantil apartarse de una ventana. Y aunque intentas seguir, la calle parece alargarse interminablemente, repitiendo sus fachadas como un bucle imposible. Cuando por fin logras salir de esa calle interminable, la sensación de mareo persiste como si hubieras estado caminando en círculos dentro de un sueño. Llegas a un descampado donde sobresale una chimenea solitaria, el único vestigio de un edificio desaparecido. Entre los escombros ennegrecidos encuentras un cuaderno quemado, sus bordes chamuscados y las páginas pegadas por el calor. Lo recoges con cuidado y al abrirlo un olor a creahumo y papel viejo invade el aire. Las primeras hojas son casi ilegibles, reducidas a cenizas adheridas. Pero a medida que avanzas, aparecen fragmentos, fórmulas matemáticas incompletas, nombres propios tachados con una X gruesa y notas dispersas que parecen dictadas bajo presión. En una página medio calcinada, Liz, proyectos Yenta 78 memoria disuelta, sujeto estable. Los académicos que han estudiado los restos de documentos similares sostienen que pudieron ser apuntes de laboratorios clandestinos en plena dictadura. Unos los consideran pruebas de experimentos psiquiátricos con drogas de control mental. Otros creen que son simples teorías conspirativas creadas a posteriori para alimentar leyendas urbanas. La falta de pruebas completas abre un vacío que nunca se llena. Un rumor que circula entre los habitantes más viejos dice que en aquel edificio, antes de ser reducido a cenizas, encerraban a jóvenes estudiantes que desaparecían de sus casas. Algunos afirmaban haber visto columnas de humo con un olor distinto, como carne y tinta quemadas juntas. Sigues pasando páginas y de pronto te detienes en un fragmento más nítido que los demás. El papel está manchado, pero la frase resiste: si el cuaderno se destruye, nadie recordará sus nombres. La línea siguiente está incompleta, arrasada por el fuego. Salvo un garabato al pie de página, un círculo con una cruz, el mismo símbolo visto en la iglesia. Cierras el cuaderno con manos temblorosas. La ceniza se pega a tus dedos como si buscara grabar en tu piel aquello que intentaron borrar del mundo. El cuaderno quemado aún tiembla en tu mano cuando notas un patrón. El número 178 aparece en todas partes. Empiezas a recordarlo no como una cifra aislada, sino como una repetición que te persigue. Caminas hacia una plaza olvidada, donde las lápidas de un cementerio abandonado se asoman torcidas entre la hierba alta. Una de ellas, cubierta de musgo, muestra apenas un grabado: 178. Sin nombre, sin fecha. Buscas alrededor y encuentras otra lápida con el mismo número, y otra más. Algunas más recientes, otras quebradas por el tiempo, todas con la misma inscripción incompleta. La sensación es perturbadora: diferentes cuerpos, mismo número. No puede ser un azar. En billetes antiguos de la posguerra, algunos coleccionistas aseguran haber detectado la secuencia repetida en series de impresión. Historiadores económicos lo discuten. Para unos, es solo coincidencia matemática. Para otros, una clave secreta incrustada deliberadamente en la vida cotidiana. Nadie lo confirma, pero el patrón persiste. En un archivo médico encontrado años después en Valencia,
Vuelve a aparecer pacientes numerados con dígitos idénticos como si un solo individuo se desdoblara en muchos cuerpos. Algunos psiquiatras rechazan la idea como un error administrativo. Otros se preguntan si hubo una intención consciente de fragmentar identidades para borrar rastros de experimentos humanos. El rumor más inquietante viene de boca de ancianos que aún recuerdan historias de sus abuelos. Decían que el número repetido era una condena, no una identidad. Que quienes lo llevaban marcado estaban destinados a ser olvidados, multiplicados sin fin, hasta que nadie pudiera distinguir quién fue el primero. Mientras acaricias la lápida, un viento helado sacude las hierbas y escuchas lo que parece un murmullo múltiple, muchas voces a la vez pronunciando la misma cifra, 178. Una letanía sin rostro. Cierras los ojos, pero el eco no se detiene. Sientes que el número ya no está solo escrito en piedra, ahora también late en tu memoria. Avanzas dejando atrás el cementerio, pero el número ya no se despega de ti. Lo ves en las sombras de los muros, en los reflejos sucios de los escaparates cerrados, incluso en el parpadeo irregular de una farola antigua que ilumina apenas la esquina de un edificio. Entras porque la puerta está entreabierta, como si alguien hubiera querido que llegaras hasta ahí. Dentro, encuentras un salón repleto de carpetas apiladas. Todas tienen la misma palabra tachada con tinta negra: clasificado. Tomas una al azar y al abrirla descubres fotografías de aulas vacías, niños con los rostros difuminados, pupitres marcados con iniciales borradas. Pero lo más inquietante es un pizarrón escrito en tiza blanca, una secuencia interminable del mismo número 178, repetido línea tras línea, hasta que la superficie entera parece un rezo escrito por una mano obsesiva. ¿Recuerdas un episodio registrado en la historia académica española, el cierre repentino de varios internados durante los años 70, oficialmente por problemas estructurales en los edificios? Sin embargo, algunos documentos filtrados hablaban de pruebas de memoria realizadas a menores sin consentimiento. Los historiadores aún no se ponen de acuerdo. ¿Hubo realmente un programa secreto o fue todo un error burocrático amplificado por rumores? Una voz popular se niega a morir, la de los antiguos alumnos que aseguran que nunca existieron como tales. Estudiábamos, pero nuestros nombres no aparecían en listas oficiales. Éramos sombras con uniforme. Esa confesión se repite en foros clandestinos, en cartas anónimas, en cintas de audio enviadas a periodistas que nunca se atrevieron a publicarlas. Tú hojeas los archivos con las manos temblorosas. Entre ellos, un dibujo infantil. Un niño sostiene un cartel donde debería aparecer su nombre, pero solo hay un número: 178. El trazo es torpe, pero los ojos que miran desde ese papel parecen conocerte, como si pidieran que recuerdes algo que nunca viviste. Cierras el archivo de golpe. Afuera, la farola parpadea por última vez y se apaga. El silencio es absoluto. Solo queda la pregunta: ¿y si tú también formas parte de esa numeración sin fin? El silencio de la farola apagada se extiende como una marea. Caminas sin rumbo, pero pronto notas que las calles que recorres ya no tienen nombres. Las placas metálicas en las esquinas han sido arrancadas, dejando solo agujeros vacíos en la piedra. Ni una sola señal, ni una dirección. Es como si el lenguaje mismo hubiese sido amputado de la ciudad. Llegas a una plaza abandonada. En el centro, una losa de mármol rota en varias partes. Apenas puede leerse una inscripción fragmentada: aquí descansan aquellos que el resto ha sido raspado. Solo queda, en letras más recientes pintadas con aerosol negro, 178. Te acercas, pero al tocar la piedra, sientes que vibra, como si debajo siguieran latiendo voces soterradas. Un rumor leve asciende, oraciones entrecortadas, sollozos, frases que se disuelven antes de completarse. Y una idea incómoda se clava en tu mente. Quizás cada número es una voz enterrada, un registro que nunca se quiso reconocer. Hay precedentes. En excavaciones recientes de fosas en Guadalajara y León,
arqueólogos hallaron cuerpos sin identificación acompañados solo por objetos mínimos, un peine, un botón, una carta arrancada. Las asociaciones de memoria histórica luchan por ponerles nombre, pero el archivo oficial responde con silencio o demora burocrática. Algunos afirman que nunca se encontrarán todos porque los registros fueron manipulados a propósito. Mientras escuchas esas voces, un cuaderno cae de entre las piedras. Lo abres y descubres páginas en blanco, salvo por una instrucción escrita a mano en la primera. Escribe el nombre que falta. Ninguno te viene a la mente. Solo el número insiste, multiplicándose en tus pensamientos hasta ocupar cada espacio. Cierras el cuaderno, pero ya es tarde. Te das cuenta de que, en este relato, tampoco tú tienes nombre. Solo eres quien observa, quien recuerda lo que otros quisieron borrar. El cuerpo bajo tierra permanece con un número, nunca con un nombre. Y ahora ese número se ha quedado contigo. El expediente, la carta, el pizarrón, la piedra rota, todo convergen la misma verdad. La historia no olvida, aunque la memoria oficial intente. Los desaparecidos existen en el hueco de los archivos, en las cifras repetidas, en los silencios que obligan a mirar más allá del papel. Sales de la plaza. La noche es total. Y en la oscuridad, la única certeza es un murmullo constante como una respiración sin rostro, 178, 178, 178.